A veces la gente le teme a lo que no conoce. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush. Muy buenas tardes, señoras y señores. Yo soy Ari Méndez Alducin y les doy a todos ustedes la bienvenida a su canal Películas Express, el canal en donde estamos los que en serio sabemos de cine. Voy a hablar de la película que apenas ayer se estrenó y apenas ayer la pude ver, y que creo que ya estaba en cines antes de que se estrenara en Netflix. Pinocho, de Guillermo del Toro. ¿Qué se puede decir de esta película que no se haya dicho ya? ¿Y qué se puede decir del director, de uno de los dos directores, que no se haya dicho ya? Ya que todos conocen la trayectoria de Guillermo del Toro, todos conocen su arte, sus películas y su estilo al momento de plasmarlo en estas mismas películas. Y esta película no es la excepción. Esta producción, Pinocho, no es la excepción, ¿sí? El tono de esta nueva puesta en escena de la clásica historia escrita por el italiano Carlo Collodi, llamada Pinocho, el cuento trata de un niño de madera, hecho de madera, que se quiere convertir en un niño de verdad. Pero en el camino va a tener que aprender diversas lecciones que le que le va que le va a enseñar lo que es ser un niño bueno. Tiene que ser un niño bueno a partir de esas lecciones, como por ejemplo que no debe de mentir, que debe respetar a sus mayores, que debe de ser bueno con la gente, ¿sí? Que debe de ser humilde, que no debe de ser egoísta y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero esta vez la historia es diferente, ya que aquí podemos ver que la historia se sitúa en un inicio, como por finales de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como por 1918 más o menos, ¿sí? Y bueno, a partir de este punto quiero advertir que va a haber spoilers, claro que sí. ¿Cómo se llama? Sí, una disculpa. Eh, a partir de 1918, más o menos, no me acuerdo el año en el que inicia esta historia, Gepetto y su hijo Carlo son personas muy respetadas en su comunidad. Gepetto es el carpintero de ahí y todo marcha normal durante algunos días. Y Carlo toda esta historia tiene un tono tan adulto, macabro, tan adulto y a la vez un tanto macabro, que ya característico de Guillermo del Toro, ¿sí? Bueno, Gepetto, como dije, es el carpintero del pueblo. Y un día estaba arreglando la cruz de la iglesia, de la iglesia del pueblo. Y ya pasada la noche, ya pasado creo que las 10 de la noche, ya era noche en esa escena. Eh, Gepetto escucha que se acercan unos aviones. Bueno, pues esos aviones tiraron unas bombas para aligerar peso y justamente cayeron en el pueblito de Gepetto. Y fue ahí donde Gepetto pierde a su hijo, pierde a Carlo, debido a la explosión. Debido a la explosión de las bombas ahí en la iglesia, Carlo muere. Y Gepetto
entra en una depresión impresionante que pues, no era para menos, ¿sí? Se entrega al alcoholismo, a la depresión, a la soledad. Y un día decide, ya después creo que de unos años, decide crear a un niño de madera que asemeje a Carlo, ya que el dolor es mucho y no puede más con él, ¿sí? Entonces es cuando llega el hada, que yo en esta película, no sé si se llame así, pero yo le puse el nombre del ángel de la vida. Le da vida a le da vida a Pinocho, bueno, al muñeco que creó Gepetto, y le encomienda a Sebastián J. Grillo, me parece que se llama, porque ahora no se llama Pepe, se llama Sebastián. Y me encantó ese cambio, y ese es uno de muchos cambios que tiene esta película. Y son cambios buenos, cambios que vienen para bien, que son para bien, ¿sí? Eh, sin en cambio, estoy hablando desde el punto de vista de un fan, y probablemente sí sea pues solo eso, desde el punto de vista de un fan, que yo no le encontré fallas a esta película. Y claro que no, pues es Guillermo del Toro. este pero sí, el ángel de la vida le encomienda a Pepe Grillo, a Sebastián el Grillo, que cuide a Pinocho, y que si logra que Pinocho sea un niño bueno, el ángel le va a conceder un deseo, ya que Sebastián es un viajero, y al momento de llegar al pueblito de Gepetto se esconde en un pino que resulta es con el que se hace es con el que hacen a Pinocho. Y entonces Gepetto tala el pino, y ahí estaba Sebastián. Entonces, pues sí, Sebastián vive en el corazón de Pinocho. Entonces, pues sí, son esos ciertos cambios que dices, wow, o sea, sí cambia mucho con la versión de Disney que sacó hace como 82 años, me parece. Salió en 1940, ¿no? Sí, son 82 años. Que sinceramente es muy infantil y retrata bueno, o sea, sí, precisamente tiene que ser infantil. Obviamente es una película para niños. No van a poner ahí a Gepetto alcohólico, no manches, no. Pero creo que, como han dicho varios, esta película y Guillermo del Toro trata de preparar a los niños con esta película para la vida adulta, para lo cruel que puede ser, ¿sí? Ya que Pinocho en un momento de la película decide pues sacrificarse o abandonar a su papá porque su papá le debe mucho al Stromboli. Bueno, al Stromboli. No me acuerdo cómo se llama en esta película, pero al del circo. Es Stromboli, básicamente. ¿Sí? Es el conde algo. Algo del conde. Le debe mucho al conde. Entonces dice, pues, no quiero que mi papá sufra. Pues me pongo a trabajar para mandarle dinero a mi papá y que no le y pueda y que el conde le perdone la deuda que tiene por mi culpa, ¿sí? Esas cosas las hace por culpa, ¿sí? Y ponen ese tipo de sentimientos
del sentimiento de culpa, de responsabilidad, de patriotismo. Y hay muchos cameos y que toda la historia principal en donde Pinocho es el protagonista. Bueno, Pinocho y Gepetto son los dos protagonistas. Bueno, tres. Pinocho, Gepetto y Sebastián son los tres protagonistas. Evidentemente, ¿no? Pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y esto me di cuenta, pues probablemente nos lo dijeron al inicio, bueno, cuando pasó todo lo de Pinocho y nos dijeron, estamos que, no sé, que en 1942, no sé, algo así. Pudieron haber dicho la fecha y yo por lo concentrado que estaba, ni cuenta me di o no escuché bien. Pero me di cuenta que estaban en la Segunda Guerra Mundial por Mussolini, ya que tiene una aparición en esta película. Y la verdad fue muy chistoso verlo. Fue muy chistoso ver la representación de Mussolini aquí, ya que lo pusieron enano. Y Pinocho en una presentación especial que hicieron para, pues precisamente Mussolini, en un cartel puso Puposini. Entonces sí, es bastante gracioso el ver todo esto. Y sinceramente, a mi parecer, una de las mejores películas del año. Y como se dice, como han dicho varios, y yo soy de esa idea, hace poco tiempo relativamente que soy de esa idea, porque la animación no es precisamente solo para niños, ¿sí? Ya que con la animación tienes un mundo de posibilidades y una cantidad enorme de posibilidad para expresar muchísimas cosas que en live action no se pueden expresar. Por ejemplo, pongamos de ejemplo la de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Eso en live action no hubiera salido tan bien como salió en animación, ¿sí? Y no es precisamente para niños, ¿sí? Ricky Morty, tan solo eso, ¿sí? Todo Ricky Morty no es... Todo lo que plantean en esa serie no es... Es posible, pero es muy difícil llevarlo con live action. O sea, me refiero... Hay que deshacernos de este estigma de que la animación es solo para niños. Que es solo un entretenimiento para niños. Porque no lo es. Y pues sí, esta película lo demuestra, ya que se pueden tratar temas muy adultos con la animación, ¿sí? Aquí retratan la pérdida, la depresión, el alcoholismo, el fascismo y todo lo de la Segunda Guerra Mundial por el lado de Italia, ¿sí? En ningún momento mencionan a Adolf Hitler, en ningún momento mencionan a todos ellos, a ninguno de los demás, ¿sí? En ningún momento mencionan a Alemania, todo se centra en Italia, todo se queda ahí, en Italia. Y sinceramente, si están pensando en verla, véanla, ¿sí? Se la recomiendo muchísimo, es muy buena la película, en serio la recomiendo bastante, de las mejores películas del año. Y si esta película llegara a no llevarse el Oscar a mejor película animada, sinceramente va a ser una completa estupidez. Bueno, ese es en el apartado de historia y mi opinión del apartado de la historia. Ahora vamos con el apartado musical, porque sí, tiene varios momentos musicales en los que los personajes expresan lo que están sintiendo en ese momento. Y las canciones están preciosas, muy bonitas, son... Puta,
hermosas, ¿sí? El apartado musical es impresionante, ¿sí? No tengo mucho que decir, no soy un experto en eso. Y pues creo que solo eso tengo que decir del apartado musical. Ahora, dejando lo musical de un lado, vamos a hablar de lo técnico y de la fotografía. ¡Qué preciosura! Los planos que utilizan, todos los montajes que usan, puta madre, es impresionante, ¿sí? La calidad de la animación es impresionante y creo yo, que hoy en día no se ha visto una animación igual, ¿sí? Esta película probablemente esté exagerando, pero va a revolucionar en ciertos aspectos, ¿sí? Ya que se tuvo que crear un estudio, un taller para poder hacer esta película, ¿sí? Y si bien el stop motion no es nada fácil de hacer, claro que no, es un arte precioso y es hermoso verlo. Es hermoso ver el stop motion. Pues sí, la fotografía fascinante, la dirección, las actuaciones y muchas veces se te olvida que son figuritas y parecen actores en serio, ¿sí? Parecen actores en serio que están ahí plasmando, ¿sí? Y no la he visto en inglés, pero en español, puta, se escucha hermoso. Que de por sí el doblaje muchas veces supera el idioma original, pero ese es un debate que es para otro día, ¿sí? Entonces, pues sí, las actuaciones en el doblaje en el español son fascinantes. Las emociones que se pueden dar a partir de la voz es fascinante. Pero bueno, esto es en el apartado técnico. Y pues ya para terminar, ¿qué calificación le doy? Bueno, a esta película yo le doy una calificación de 10 de 10. Muchísimas gracias por ver, una vez más, por darnos clic a Películas Express y por darnos un poco de su tiempo. Les doy las gracias y por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.